Hoy le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 32 y 33, vamos a leer en esta mañana. Dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que estás en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema de mensaje, la bendición relativa. No sé si me entiende este título. La bendición de Dios es una bendición relativa. ¿Qué entiende usted, hermano, con esta palabra, la bendición relativa? Tenemos que entender que la gracia de Dios no es una bendición que se da a cualquiera, sino se la da a quien merece. La bendición de Dios no es para cualquiera. Mucha gente hoy quiere ser bendecida, pero no llegan a ser bendecidos. Para ser bendecido necesitamos conocer los principios de la bendición. Dios tiene sus principios para bendecir a la gente. Muchos creyentes no llegan a ser bendecidos porque no conocen los principios de la bendición. No experimentamos la gracia de Dios porque no sabemos demasiado a nuestro Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios para que podamos llegar a experimentar la bendición de Dios. Hermanos, Dios es un Dios que ve, que califica y que interviene. Entonces, hermano, ante un Dios que ve, que califica, que interviene, nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios para que podamos ser bendecidos, para que nuestros hijos sean bendecidos y hagamos lo que hagamos sea bendecido. La bendición de Dios son relativas. Dios bendice solo a aquellos que merecen ser bendecidos. No importa aunque haya asistido muchos años, 20, 30 años. Si no merece ser bendecido, no va a ser bendecido. Por eso Dios dijo así a Moisés: después que haya pecado los israelitas, Dios se había enojado. Y Dios dijo, no iba a acompañar a israelitas a la tierra Canaán. Entonces Moisés le dice a Dios: si mi Dios, si tú no te vas con nosotros, no iré yo tampoco. No iremos nosotros si tú no vas. Dios no quería acompañar más a los israelitas porque se quejaban y pecaban cada día. Y Moisés le dice: si tú no me bendices, si tú no me acompañas, yo no voy. Entonces Dios le contesta así a Moisés. Éxodo capítulo 3, 33, versículo 19. Dios, y le respondió: yo haré, Dios está respondiendo a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y vea lo que dice. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con él que seré clemente. O sea, Dios va a ser clemente con quien merece. Dios va a tener misericordia a quien merece. No a cualquiera, no a todo. La bendición de Dios no es algo que se pueda adquirir con alguna ceremonia religiosa o dinero, sino es una bendición de la relatividad, con cierto requisito. Se deben cumplir ese requisito para recibir bendición de Dios. Pero hoy en día la gente no se entiende, no llegan a conocer este tema. Hermanos, alguna persona, alguna iglesia enseñan que la bendición de Dios se puede comprar con dinero o haciendo algún acto religioso. No, hermano, nada que ver. Hoy en día nosotros no llegamos a recibir la bendición de Dios porque no conocemos esta relatividad en la bendición. Hermanos, hay relatividad en todas las relaciones. ¿Qué quiere decir? La relatividad significa que no significa que haya una norma absoluta, sino que las normas cambian, depende del oponente. O sea, el principio de la relatividad se refiere a tener una relación de dependencia a otra parte. Le explico. La relación de la relatividad es una relación que se forma cuando ambas partes cumplen el requisito, la condición recíprocamente, mutuamente. O sea, se forma la relación del amor cuando ambas partes se aman. Para que haya una relación de amor, ambos tienen que amar. Hermanos, por ejemplo, una parte ama, pero la otra parte, en vez de amar, solo quiere aprovechar. Entonces no se forma la relación de la relatividad. O sea, Samson ama a Dalila con todo corazón. Era la mujer de su vida. Samson ama a Dalila. Pero Dalila no ama a Samson, solo quiere aprovechar. Entonces, hermanos, no llega a formar la relación de la relatividad. Hermanos, ¿qué sucede entonces? Dalila arruina la vida de Samson porque nunca hubo la relación de amor entre ellos. Por eso, hermanos, tenemos que entender, hay relatividad en todas las relaciones. Y tenemos que entender que la bendición de Dios es una bendición relativa. No es que llega la bendición de Dios cuando llega el momento. Muchas personas que asisten a la iglesia piensan que va a ser bendecido cuando llega el tiempo. Muchas personas piensan que va a ser usado por Dios cuando llega el momento. ¿Será así? La Biblia no nos enseña así. La bendición de Dios
aunque llegue, pase tiempo, no van a llegar. Mucha gente tropiezan en la fe porque piensan, si yo asisto a la iglesia, entonces, y creo en Dios, entonces seré bendecido. Llega a la iglesia, asiste, pero pasa tiempo, no llega a ser bendecido. Entonces la gente, mucha, nada que ver. Aunque yo asista a la iglesia, crea en Jesús, pero no pasa nada aquí. No, pues no vengo más, se pierde, se aleja. Hermanos, mucha gente llegan a decir, aunque yo venga a la iglesia no pasa nada. Claro, hermano, no va a pasar nada. Porque la bendición de Dios es relativa. No va a ser bendecido por asistir a la iglesia. No es así. Tenemos que entender este principio para que podamos ser bendecidos y usados por Dios y que nuestros hijos lleguen a ser usados por Dios. Y que podamos llegar a ser un canal para bendecir a los demás. Y mucha gente sean bendecidos, prosperados a través de nuestra vida. Y esa es la vida de los cristianos. Pero no llega a esa vida porque no conocemos este principio de la relatividad. Les digo, hermanos, para que algo salga bien, hay que hacerlo bien para que salga bien. No es que va a salir bien cuando llegue el momento. Si uno está viviendo así nomás, aunque pase 100 años, no va a salir bien la cosa. Hay que hacerlo bien para que salga bien. En otra palabra, de la misma manera, para poder experimentar la gracia de Dios, la bendición de Dios, debemos vivir una vida merecedores para recibir la gracia de Dios. Tenemos que vivir una vida para recibir la gracia, la bendición de Dios. Pero vive una vida mediocre. Vive una vida así nomás y espera la bendición de Dios. No, hermano. La cosa va a salir bien cuando uno hace para que salga bien. En la misma forma, para recibir la bendición de Dios, tenemos que ser merecedores de la gracia de Dios, con la vida cambiada. Pero hermanos, si nos llegamos a eso, la bendición de Dios no va a llegar. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros no llegamos a recibir la bendición de Dios. Y la Biblia dice que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no va a ser burlado bajo ninguna circunstancia. Dios no va a ser burlado. Por eso, hermanos, la bendición de Dios es una bendición relativa. Tenemos que entender esta relatividad. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esto. La relación entre Dios y los creyentes es una relación relativa. No sé si les dejo entender. La relación entre Dios y los creyentes es una relación relativa. En el texto de hoy Jesús está diciendo así. Jesús dijo que cualquiera que le confiese delante de los hombres, Él también le va a confesar delante del Padre Celestial. Si uno confiesa a Jesús, Jesús también le va a confesar, lo va a reconocer delante del Padre Celestial. Pero si no le confiesa delante del hombre, eso tampoco lo va a confesar delante del Padre Celestial. Está hablando de la relatividad, no cualquiera.
Veamos de nuevo el texto de hoy, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 32. Veamos lo que dice. Jesús está diciendo, al cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y vea, y a cualquiera que me niegues delante de los hombres, vea la relatividad. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, nuestra relación con Dios es una relación relativa. El amor unilateral no es un amor, se convierte en una obsesión. ¿Lo ve? Lo que Dios quiere de nosotros es una relación de amor, no una relación de obsesión. Uno ama, pero otro rechaza. Ese no forma la relación del amor. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es una relación de amor, no una relación de obsesión. Dios nos ama, aunque nosotros no queramos, Dios nos obliga. No, hermano, no es así la cosa. Hay un concepto erróneo del amor de Dios hoy en día. Es que Dios nos ama incondicionalmente, dice. Por eso, mucha gente piensa, aunque yo haga mal, aunque yo hago cosas fuera del lugar, Dios me ama incondicionalmente. Y muchos pastores, muchos evangelistas ruegan, piden para que acepte el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor incondicional. Hermanos, con esta idea convirtieron el amor de Dios en un amor barato, sin sentido. El amor de Dios no tiene significado, no tiene sentido, es barato. Hermanos, permítame decirle, aquellos que hacen mal pueden ser objeto del amor para Dios. Objeto del amor de Dios. Pero eso no significa que Dios va a amar y bendecir a todos los malhechores. No significa eso. No sé si les dejo entender. Sea quien sea, todos son objetivos para el amor de Dios. Pero eso no significa que Dios va a estar bendeciendo, dando su gracia a los hombres que rechazan su amor, a los hombres malhechores, que sigue haciendo locura en su vida. El amor de Dios no es así incondicionalmente, es relativo también. Hermanos, no debe vender el amor de Dios como un amor barato, sin sentido. Hermanos, mucha gente, muchos predicadores presentan a Dios como tiene obligación de amarnos, aunque nosotros hagamos mal. Y nosotros decimos, Dios me tiene que amar. Yo me vengo y Él tiene que aceptarme. Pero el amor de Dios no es así. Es relativa. Dios ha dado a todo la oportunidad de ser amado. Pero quienes rechazan e ignoran ese amor de Dios no pueden ser amados por Dios. No llegan a formar una relación de amor entre Dios y ese hombre. Hermanos, la relación de amor no consiste en un amor unilateral, sino en un amor relatividad. Veamos
un texto para que podamos entender. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28, lo que dice apóstol Pablo. Mire lo que dice. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los malhechores, ¿verdad? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando no acepta e ignora el amor de Dios, la gracia de Dios, Dios también lo deja. Dios también lo entrega a una mente reprobada. Ya Dios no lo atiende más. No es que Dios está obligado a amarnos. Hermanos, este pensamiento es importante porque hoy en día muchos de nosotros no conocemos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, aquellos que no aceptan, aquellos que ignoran, aquellos que desprecian a Dios, Dios los desprecia también. Dios los rechaza también. No nos confundamos que Dios es amor, amorcito, papito. No es así. Hermanos, Judas Iscariote, quien fue amado por Dios, escogido por Jesús como su discípulo, pero este Judas Iscariote perdió la gracia de Dios porque había despreciado el amor de Dios. A él le importaba más dinero, más la fama, las cosas de este mundo, le importaba más cosa material que a Dios. Entonces traiciona a Jesús y lo vende en 30 monedas de plata. A este Judas Iscariote que despreció el amor de Dios, que rechazó el amor de Dios, Dios también lo entrega a una mente reprobada para que haga lo que quiera hacer. Y llegan a un resultado triste, como usted sabe. No es que Dios tiene obligación, Dios tiene que amar, Dios tiene que proteger. Cada uno vive el resultado de lo que ha elegido. Dios nos dio libre albedrío. Tenemos que entender, conocer acerca de nuestro Dios para que podamos recibir la bendición de Dios. Asistiendo a la iglesia, siendo pastores, sigue haciendo la maldad. ¿Hasta cuándo piensa que Dios va a estar aguantando? Hermanos, Dios es un Dios de relatividad con nuestra relación. Mientras nosotros no cambiamos, no podemos nosotros gozar y disfrutar la bendición de Dios. Este Judas Iscariote, como rechazó a Dios y su amor, se quebró la relación con Dios, se fue con su mente reprobada y como resultado se pierde y llega a un final triste. Hermanos, pareciera no. Esta es nuestra realidad también hoy en día. Dios no va a estar mendigando, rogando a nosotros. Mucha gente quiere que Dios le ruegue. Mucha gente espera que Dios esté mendigando a Él. No, hermano, no nos confundamos de nuestro Dios. Hoy en día muchos creyentes tropiezan sin experimentar la gracia de Dios porque no saben acerca de Dios y piensan recibir la bendición, la gracia de Dios fácilmente. No va a llegar fácilmente, hermano, la bendición de Dios.
Dios bendice a los que merecen ser bendecidos. Entonces, ¿quiénes son merecidos de la bendición de Dios? Entonces, ¿qué hay que hacer para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios? La bendición verdadera que puede cambiar a una vida bendita, una vida prosperada. En último lugar, en tercer lugar, hermanos, para experimentar la bendición relativa de Dios, hay que pagar el precio de la bendición. No hay otro. Hay que pagar el precio de la bendición. Si que queremos nosotros experimentar la bendición relativa de Dios. No es bendición gratis. La bendición relativa hay que pagar su precio. Hay que vivir una vida que responde a la expectativa de Dios hacia nosotros. A veces yo veo mucha gente mucha gente larísima que quiere todas las cosas gratis. En este mundo no hay cosas gratis, hermano. Hay que pagar el precio. La bendición de Dios. Hay que pagar el precio. Ay, ¿por qué Dios no me bendice? Porque no está pagando su precio. No hay otro. Y yo le digo, viva así 100 años. Va a estar en la misma desgracia, en la misma miseria. Hermanos, no intentemos experimentar la gracia de Dios sin pagar el precio. Si no nos maduramos, no experimentaremos la gracia de Dios. No se trata de cuánto tiempo haya sido creyente, no se trata de qué cargo tenga, qué estudio teológico tenga. Hermanos, se trata de madurar espiritualmente, se trata de pagar el precio por la gracia de Dios. Dios tuvo gracia con los israelitas y Dios le bendijo a los israelitas y Dios quería que los israelitas produzcan mejores uvas porque Dios le dio todo, pero produjeron uva agria, uva silvestre que no se puede comer. Dios le hizo todo, le dio todo. Dios esperaba uva de primera calidad, pero produjeron uva silvestre, agria que no se puede comer. Entonces Dios dice, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho mi pueblo? Yo le brindé todo. Esperaba que diese uva de primera calidad, pero uva agria. Eso es lo que dice el profeta Isaías capítulo 5. Dios habla a través de Isaías. Isaías 5:2, vea lo que dice. Dios está diciendo, la había cercado y despedregado y plantado de vide escogida, dice. Vea lo que dice. Plantado de vide escogida. Había edificado en medio de ella una torre. Hecho también en ella un lagar. Y vea, y esperaba que diese uva, pero dio uva silvestre, agrio, que no se puede comer, agria. Hermanos, ¿sabe una cosa? Para ser bendecido por Dios, para gozar, experimentar la bendición de Dios, hermanos, tenemos que pagar el precio. Tenemos que nosotros responder a la expectativa de Dios. Dios le bendijo, Dios le dio, Dios le sacó de ese pozo, le salvó de ese lugar. Ahora Dios quiere que nosotros produzcamos uva escogida. En vez de nosotros producir uva escogida, uva de primera calidad, estamos
produciendo uva agria, uva silvestre, que nadie puede comer. Hermanos, tenemos que responder a la expectativa de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos, nosotros estaremos esperando la bendición de Dios? Tenemos que ser merecedores de la bendición de Dios, que haya madurez espiritual. Yo digo, hermano, estoy esperando, orando, pidiendo a Dios para un avivamiento aquí en Bolivia. Estoy preparando en muchos ámbitos. Y Dios dirá. Juan el Bautista dijo a los fariseos y a saduceos que venían a bautizarse sin ningún cambio. Entonces Juan el Bautista dice a los saduceos, a los fariseos, generaciones de víbora, que produzca fruto digno de arrepentimiento. Así le reprendió. Hermanos, no se trata del bautismo, sino una vida después del bautismo tenemos que llevar para que podamos ser hijos bendecidos de Dios. Por eso dice así Mateo capítulo 7, capítulo 3, versículo 7, dice así: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, vea, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vea aquí, haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Yo soy creyente de nacimiento. Yo soy creyente de 20 años. Yo estudié teología. Yo hice tal cosa. No, hermano, esa cosa. No se trata de hijo de Abraham, sino hay que vivir como hijo de Abraham. De eso está hablando acá. ¿Hasta cuándo? Nosotros tenemos que pagar el precio de la bendición de Dios delante de Dios. Dios nos va a ver. Y Él nos va a decir, grande es tu fe, oh hombre. Hágase contigo como tú quieres. Conforme a tu fe te sea hecho. Dios nos va a bendecir cuando nosotros pagamos el precio para la bendición de Dios. Hermanos, hoy en día nosotros no llegamos a recibir, no llegamos a gozar la bendición de Dios en nuestro hogar. No hay bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos pagando el precio por la bendición. Y tenemos que entender, la bendición de Dios es una bendición relativa. Mientras no haya cambio en nosotros, no hay esperanza. Yo digo que alguien tiene que predicar de esto. ¿Hasta cuándo vamos a estar gozando, disfrutando del evangelio barato, de la gracia barata? Hermanos, un sermón de prosperidad sin cambio, un bautismo sin arrepentimiento, una santa cena sin una profesión de fe, un perdón del pecado sin una confesión del pecado. Ser discípulo de Jesús sin una vida de discípulo. Seguir a Jesús sin la cruz. Una fe que cae en altibajo buscando solo bendiciones y prosperidad. Con esta clase de fe no podremos nosotros experimentar ni gozar de la bendición de Dios. Hoy en día la iglesia está caído en esta gracia barata, en esta bendición barata. $500 por la paz en el hogar, $300 para que un marido infiel vuelva a la casa, $500 para que vayan bien los negocios. ¿Cuántos dólares para la curación?
¿Cuántos dólares para la bendición de un coche? Oiga, ¿acaso se puede comprar la bendición de Dios con dinero? Hermanos, tenemos que nosotros demostrar nuestra fe a nuestro Dios, y con una vida de fe tenemos que pagar el precio de la bendición. Iglesia de Los Ángeles, cuando fui a Corea en el Congreso de Misioneros en junio, Pastor Israel Chin de la iglesia de Los Ángeles me busca. Y estuvimos hablando y yo le dije, yo en septiembre quiero consagrar el templo de Isoso. Hemos hecho un gran esfuerzo para construir un nuevo templo. Quisiera que tú vengas y predique. Yo te voy a traducir. Entonces él dice, no sé cómo está mi calendario, pero aparte mi salud ya no es como antes. Por supuesto, de Estados Unidos para venir acá, con la demora, con la espera que hace en Panamá, demora más de 24 horas. Llega aquí a las 10 de la noche y el día siguiente a las 7 de la mañana hay que partir hacia Isoso. Unos 8 horas de viaje. Después, tener culto allá, el día siguiente hay que volver 8 horas de viaje. Después el día siguiente tiene que tomar el avión más de 24 horas para volver a su iglesia. No es fácil, hermano. Él es la misma edad que yo. Tanto sacrificio. Yo digo, vendrá. Pero antes de ayer me llama. Voy a estar segunda semana de septiembre, así que voy a ir con unos 5 ancianos de la iglesia. ¿Sabe cuánto tienen que gastar? Esa iglesia, a pesar de corona, a pesar de la situación, sigue creyendo, sigue creciendo. Va a hacer la obra misionera en Perú, en Colombia, en El Salvador, en Brasil, en Ecuador. Ellos mandan así viaje misionero y hacen mucha obra misionera. Dios bendice a esa iglesia porque merecen ser bendecidos. No sé si le dejo entender. Aquella iglesia que no hace nada va a cerrar su puerta. Si permanece, no es porque Dios lo bendiga, sino Dios ya no le importa, no le interesa. La iglesia se está cayendo, la iglesia se está cerrando. Hermanos, digo esto, nosotros tenemos que demostrar nuestra fe a Dios, perseverando en la fe a pesar de lucha y dificultad. Entonces Dios verá nuestra vida y Dios nos dirá, nos aprobará y nos dirá, conforme a tu fe te sea hecho. Por eso, hermanos, a pesar de la dificultad que tenemos nosotros, estamos nosotros haciendo un arreglo, usted no imagina, un arreglo allá en Montelín, porque vamos a hacer diferentes eventos, diferentes campañas, festival de alabanza, vamos a invitar a predicadores de afuera para hacer grandes eventos. Construyemos allá iglesia en Isoso. Hermanos, apoyamos a los anexos. La universidad no es para generar dinero e ingreso, sino estamos haciendo lo mejor posible para que más jóvenes de Santa Cruz puedan prepararse para el día de mañana. Yo sé que nos cuesta, pero gracias a Dios, Dios nos ha bendecido hasta ahora. Dios nos ha guardado. Dios nos ha provisto todo lo que necesita.
Y nosotros vamos a continuar. Hay que pagar el precio para la bendición si queremos recibir. Aquí usted sabe que no somos de sacar plata a nadie, ni aprovechamos a nadie. Lo que queremos es que la gente venga y que conozcan a Dios y que experimenten la bendición de Dios para que puedan ser un canal, un instrumento para bendecir a los demás. Vamos a llegar a eso. Entonces estoy diciendo, hermano, que la bendición de Dios es una bendición relativa. Mientras no haya esa relatividad, no experimentaremos la bendición de Dios. Y no nos engañemos, porque Dios no va a ser burlado. Yo a veces digo a los hermanos, viví así, va a terminar así, les digo. Hermano, la bendición de Dios es una bendición relativa. Quiero finalizar el mensaje de esta mañana. Para experimentar la verdadera bendición de Dios, hay que demostrar nuestra fe y hay que vivir una vida que desafía con la fe. Yo creo, Señor, por eso voy a desafiar. Yo creo, Señor, por eso voy a hacer esta cosa. Yo creo, Señor, por eso hago esta cosa. Yo trato de desafiar con la fe y he mostrado mi fe a Dios, y Dios no me hizo avergonzar delante de nadie. Hermanos, ya es tiempo de cambio. Ya es tiempo de recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios no viene sola. Dios bendice a lo que merece ser bendecido. Por eso tenemos que pagar el precio para recibir, para experimentar la bendición de Dios. Hermanos, desafíe con la fe. Comience a orar de nuevo. Comience a desafiar con la fe de nuevo. Y le digo, lo que confía en Dios no será avergonzado. Y usted no sabe grandes cosas que usted puede hacer en su vida. Hermanos, paguemos el precio para experimentar la bendición de Dios. Vivamos una vida que merece recibir la gracia de Dios para que podamos ser bendecidos por Dios y así seamos usados por Dios. Oremos, por favor.